Muy buen día tengan todos. Mi nombre es Nelson Rafael Toncel Herrera. Soy licenciado en Lenguas Modernas y me desempeño en el cargo de docente tutor del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional. En esta oportunidad vengo a compartir con ustedes una información muy importante que tiene que ver con las guías de aprendizaje que estamos compartiendo con nuestros estudiantes de manera virtual y de manera física. Me voy a detener en tres aspectos muy importantes: la definición, las características principales y la estructura, es decir, las fases, el paso a paso y los propósitos de cada una de esas sesiones. Entonces, ¿qué son las guías de aprendizaje? Las guías de aprendizaje son documentos diseñados por los docentes para sus estudiantes. En estos documentos se plasman los objetivos de aprendizaje y se dan las orientaciones claras y precisas para desarrollar las habilidades y las actividades que los estudiantes deben realizar para ir alcanzando paulatinamente los objetivos que se planteó el docente al inicio. El diseño de estas guías deben transitar por un proceso que Chavalar denominó la transposición didáctica. A través de ella, el docente hace una especie de conjugación entre los lineamientos o conocimientos curriculares, el saber sabio, disciplinar del maestro, y lo conjuga en el saber a enseñar. De allí surge lo que algunos, como Ausubel, denominan el surgimiento del conocimiento significativo, del aprendizaje significativo. Adicionalmente, estas guías tienen tres características principales: son complejas, son orientadoras y son sencillas. Complejas porque el docente tiene que someterse, digamos, a un ejercicio de reflexión para poder hacer la denominada transposición didáctica. Son orientadoras porque les permiten a los estudiantes ubicarse todo el tiempo en sus tareas, en el objetivo de las mismas. Pero también deben ser sencillas, estar elaboradas y diseñadas y expuestas sus actividades a través de un vocabulario sencillo y muy conocido por los estudiantes, de acuerdo al nivel, de acuerdo al contexto. Dentro de estas características encontramos tres funciones muy importantes: la función orientadora, la función motivadora ideológica y la función facilitadora y evaluativa. La función orientadora cumple el objetivo de las guías, deben estar cargadas de ejercicios y actividades que sean motivadoras para los estudiantes. Deben tener una concatenación, es decir, una actividad debe desprenderse de la otra, debe haber un hilo conductor, una secuencia lógica entre actividades. Y también deben cumplir una función facilitadora y evaluadora en el sentido de la evaluación formativa. Es importante incluir dentro de estas guías de aprendizaje actividades, preguntas, entrevistas que permitan al estudiante reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Es allí donde la guía cobra sentido, cobra un carácter pedagógico, didáctico, que le permite al maestro en cada uno de sus momentos de la guía tomar evidencias para poder lanzar o expresar juicios de valor. Las guías cuentan con una estructura y unos propósitos en cada sesión. En la sesión de contextualización encontramos unos datos generales. Encontramos el nombre del establecimiento educativo, el grado que cursan los estudiantes, la fecha de entrega de la guía y también la fecha en la que el estudiante o el padre de familia debe devolver el documento ya diligenciado y desarrollado por el estudiante. También encontramos el nombre del estudiante, el nombre del docente o docentes que trabajan en la elaboración de la guía, el área y los objetivos. En la denominada sesión de introducción encontramos recursos generales que el estudiante va a tener que necesitar o va a tener que conseguir o encontrar para el desarrollo de las actividades inmersas en la guía. Y también existen unas recomendaciones generales con respecto al espacio de tiempo y lugar en el que el estudiante debe encontrarse para el buen desarrollo de las actividades que allí se encuentran. Sesión número 1, exploración.
En la exploración es importante que el docente diseñe actividades que permitan el vínculo entre el conocimiento previo que los estudiantes ya poseen con relación al nuevo conocimiento al que se van a exponer. También se pueden explorar cuáles son las habilidades que los estudiantes ya poseen para que puedan ponerlas al servicio de las actividades a las cuales se van a enfrentar. Desde este momento, muy importante que el docente sea consciente de involucrar actividades motivadoras que permitan la sensibilización sobre la importancia y la necesidad de acercarse a ese nuevo conocimiento. Sesión número 2. Estructuración. En este apartado se presentan los elementos conceptuales básicos de la nueva temática. Aquí el docente se puede apoyar en gráficas, infografías, mapas mentales, mapas conceptuales, videos, entre otros. Es muy importante que el docente diseñe actividades que permitan la ejercitación de las habilidades que el maestro busca fortalecer con el diseño de la secuencia didáctica en general. Sesión número 3. Práctica. Como su nombre lo indica, en este apartado los maestros diseñan actividades que les permitan ejercitar o practicar esos conocimientos y habilidades que se plantearon en el momento anterior, en el momento de la estructuración. Para Acosta y Vasco es importante que aquí se dé la consolidación de los logros a través de esa práctica constante y consistente. Es por ello que el conocimiento de los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, sus gustos, sus maneras de pensar, sus ritmos de aprendizaje son importantes que el docente tenga en cuenta para poder hacer la conjugación o transposición didáctica de la que habíamos hablado al principio. Así, no podemos descuidar lo retador que deben ser esas actividades. Es decir, la complejidad debe ser escalada poco a poco. No podemos seguir manteniendo a los estudiantes en un mismo nivel de complejidad en cuanto a las actividades. Es de esta manera como sus habilidades se pueden potenciar, se pueden desarrollar de la manera más adecuada. Sesión número 4. En este apartado, el docente diseña actividades especialmente para evaluar el proceso de enseñanza. De esta manera podrá realizar retroalimentación que permita a los estudiantes trabajar nuevamente sobre las habilidades o conocimientos que no se hayan desarrollado de la mejor manera, que no se hayan fortalecido de la mejor manera. Es así, la importancia para recoger evidencias constituye un factor importante en este último momento. Esto nos permite hacer la retroalimentación adecuada y nos permite expresar juicios de valor sobre la calidad del proceso educativo. Recordemos que durante todo el proceso debemos estar recibiendo y recogiendo evidencias sobre el desarrollo de nuestros estudiantes para poder identificar oportunidades de mejora y también brindarles la asesoría pertinente en un tema determinado. El diseño de rúbricas es un proceso, una herramienta fundamental que nos permite acercar al estudiante a la evaluación de su propio proceso de aprendizaje. Le permite al estudiante verse en un espejo que le muestra la información precisa, veraz y eficaz sobre cómo está aprendiendo, qué está aprendiendo y cómo lo ha podido ir superando, lo ha ido logrando paulatinamente. Sesión número 5. Autoevaluación. En este apartado, los docentes involucran actividades que permitan al estudiante involucrarse en un proceso de metacognición. Así, la autorreflexión de los estudiantes hace cada vez más efectivo su propio proceso de aprendizaje. Aquí se sugieren las preguntas que ustedes pueden ver en pantalla, muy importantes. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta guía? ¿Qué dificultades se te presentaron para el desarrollo de esta guía? ¿Cuáles de las informaciones o de los temas
te llamó más la atención? Menciona algo que te asombró, menciona algo que te causó mucha curiosidad. ¿Cuál es ese tema en el cual te gustaría seguir ahondando, seguir aprendiendo cada vez más y más? Estas son preguntas que sin duda alguna van transformando los esquemas mentales de nuestros estudiantes y les permiten interesarse más por los fenómenos de la vida educativa. Muchas gracias.